postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Una vez más dile, quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte. Vamos a decirle las voces, quiero llenar tu que esta trono alabanza de llegue a ti, Señor. Qué alabanza, privilegio saber que tenemos un Dios que nos escucha, a un Dios que le cantamos y nos oye y presta su oído. quiero adorar, Que le adoremos aquí en la tierra, porque un día será en la eternidad. y proclamarte. Sí, Señor, proclamarte. Señor. Sí, Señor, somos proclamadores y de tu nombre, Señor, en este lugar. proclamarte, Gracias, Señor. Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Qué bueno es llegar a la casa del Señor con una alabanza, con adoración y exaltación. Si usted vino agradecido, dele más fuerte ese aplauso. Haga algo diferente para Él. Muévase de su silla y salude a alguien y dígale bienvenido. Hemos adorado y hemos exaltado al Señor. Qué privilegio. Dígale algo de lo que ha sentido adorar al Señor. Hoy es un día viernes, por supuesto. Todos hemos trabajado. Acá en el área metropolitana hay una lluvia fresca, días calientes, días frescos. Pero ¿sabe qué? Todo proviene de Él, y por eso Él se merece nuestra adoración y nuestra alabanza. En lo personal, yo vengo agradecida con el Señor. Vengo siempre con ese gozo, esa energía. Quizás hemos trabajado 12, 13 horas. En lo personal trabajo casi siempre 13, 14 horas. Pero ¿sabe que desde que llego al parqueo, algo sobrenatural sucede en mí? Se va el cansancio, se va el sueño, se va la tristeza, se van las malas noticias, se van los dolores. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor hay sanidad, hay libertad. Mire, en la casa del Señor hay gozo, hay adoración, hay servicio y a veces hasta hay comida. ¿Qué más queremos? ¿Cómo no venir alegres a la casa del Señor? ¿Cómo no agradecer al Señor aún por el tráfico que usted pasó? Por la lluvia que quizás ha recibido, quizás trabajó bajo lluvia, bajo tormenta, bajo frío. Mire, el área metropolitana estamos sufriendo cambios climáticos, pero ¿sabe qué? Este cuerpo está sano porque está sintiendo esos cambios. Y hay que agradecerle a Dios por todo y en todo tiempo. Amén. Así que esta noche estamos celebrando servicio dirigido por los misioneros. Amén. ¿Cuántos son misioneros en este lugar? Poquitos escuché. ¿Cuántos son misioneros? Por allá tenemos una joven ahí, nicaragüense, panameña. Démosle un aplauso, que ha venido al servicio. Desde la semana pasada vino al servicio de la semana pasada y me dice, yo quiero venir al de misiones. Viene desde Alexandria, nos contactó a través de las redes sociales, así que le damos la bienvenida. He hablado poco con ella, pero a lo que sé, ella es una misionera. Así que bienvenida, y esperamos que si esta es su iglesia, queremos aprender. Siempre sabemos que Dios trae cosas y trae gente nueva para podernos enseñar. ¿Cuántos están dispuestos a aprender? Estamos dispuestos a seguir aprendiendo. Así que en esta noche vamos a ir rápidamente. Traemos un tema muy poderoso, un tema que es necesario entenderlo. Un tema que lo escuchamos, lo hemos dicho, lo hemos anunciado, y cuando yo lo leía y estaba indagando este tema y de lo que esta noche Dios puso en mi corazón hablar y en mi boca, me quedé paralizada, porque siempre yo lo he dicho y he imaginado, como usted, estoy segura, que cuando usted oye hablar del reino de los cielos, por un momentito deténgase y piense, ¿qué piensa usted que es el reino de los cielos? No sé si como yo piensa que es un trono, es un palacio, es un lugar de oro, es un reino, un rey sentado a un trono, Dios ahí, y todo lo que concierne a un reinado.
Pero esta noche vamos a aprender por qué es necesario que sepamos qué es el reino de los cielos. Y como misioneros y como una iglesia que evangeliza, debemos saber que el reino de los cielos es uno de los temas que fue predicado por Jesús. Él inicia su ministerio hablando del reino de los cielos. Así que vamos a hablar, el reino de los cielos se ha acercado. Y tengo dos versos bíblicos muy importantes que son lo mismo, pero lo voy a leer en Marcos 4:30 y también lo encuentra en Mateo 13:31 al 32. Es una parábola que nos enseña y parafrasea el reino de los cielos. Marcos capítulo 4, verso 30 al 32. También tenemos en Mateo 13, 31, 32 que habla de lo mismo, pero quiero que usted vaya conmigo y si se ponen en pie, por favor, vamos a leer la palabra. Le vamos a dar honor a la palabra porque la palabra es la que nos transforma, es la guía. Esa es la esperanza que tenemos nosotros de leer las escrituras. Así que vamos a pedir que nadie se mueva de su silla, se quede en su silla mientras leemos, como siempre es una regla, no es bíblica, pero es un orden que tenemos. Y también le damos la bienvenida a los que están en las redes sociales. Gracias por conectarse. Queremos que comparte esta palabra. Esta palabra es un tema de predicar, de evangelizar. Y hoy es una noche propicia para hablar porque somos misioneros. Mel hace unas semanas estuvieron en Guatemala. Bueno, estuvimos, no fuimos presentes, pero fuimos parte de ese viaje y seguiremos siendo parte de muchos viajes misioneros. La parábola de la semilla de mostaza. Marcos capítulo 4, verso 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Me ayuda a orar para que esta palabra llegue a nuestras vidas y transforme nuestros corazones? Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Padre, porque nos has dado, Señor, el privilegio de poder adorar, cantar, servir. Y hoy, Señor, vamos a recibir esta palabra. Vamos porque cada vez, Señor, que aunque yo la exponga, cada vez que la leo, cada vez que indago y entro en esta palabra, me llena cada día, que sacie a alguien, Señor, que venga hambrienta como yo necesitado, que, Señor, traspase fronteras esta palabra, que llegue a una vida, Señor, que llegue a una tierra que necesite, Padre, en el nombre de Jesús. Lo declaramos que todo lo que quiera oponerse, todo espíritu inmundo, toda distracción, Señor, la cancelamos en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que esta palabra dará fruto en el corazón de aquel que lo reciba. Gracias, Señor. Amén y amén. Esta parábola Jesús habló muchas veces en parábola. La frase del reino de los cielos aparece más de 160 veces en el Nuevo Testamento. Jesús hablaba en parábolas porque Él las usaba como el misterio para hablar acerca de las cosas que Él quería revelar a aquellos que querían recibirlo con humildad y humillación. Aquel corazón, Él hablaba en parábolas para aquellos corazones que verdaderamente estaban necesitados y querían escucharlo a Él, querían saber quién era Jesús y el reino de los cielos. Jesús se refería siempre, casi siempre en parábolas y eran usadas con la vida cotidiana, comparadas con la vida cotidiana de las personas. Y esto hacía que aquel que las entendía lo hacía separado y lo hacía como seguidor de Jesús. Y lo diferenciaba de aquellos que solamente llegaban como curiosos. Y todo aquel que la parábola se le hacía revelada y la entendía, significaba que entraba como seguidor de Jesús. Jesús habló de muchos temas en parábola, pero uno de los que más Él hablaba era del reino de los cielos. Y Él siempre que iba y hablaba con el pueblo, lo hacía como un tipo sermón. Y es por eso que Él habla acerca de esta parábola
de la semilla de mostaza y que es comparado al reino de los cielos. Y quiero leer en Mateo 4, 12, 17, uno de los versos bíblicos más claros acerca de cómo Jesús inicia su ministerio hablando. Él inicia hablando del reino de los cielos, en qué consistía el reino de los cielos. Dice, cuando Jesús oyó, Mateo 4, 12, 17, que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús inicia con ese mensaje claro y directo al pueblo de Israel. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él inicia ese ministerio, Él inicia y dice, el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en ese momento Israel estaba esperando el libertador, el Mesías, el que los iba a rescatar, el que los iba a salvar. El pueblo de Israel estaba sometido a un régimen romano. Todo Palestina vivía bajo un régimen romano, que aunque aparentemente era un régimen libre, pero era un régimen político y siempre opresor, bajo reglas y estándares políticos romanos. Entonces Israel esperaba que viniera el Salvador, el libertador, el rey que los iba a libertar. Por eso es que ellos tenían necesidad de escuchar quién iba a ser el reino de los cielos libre. ¿Quién iba a libertar a Israel de la opresión de los palestinos, de los romanos? Entonces empieza Jesús con eso porque era lo que estaba interesando al pueblo. Saber cuándo sería la libertad de los romanos, cuando ellos volverían a establecer el reino de Dios. Aunque ellos podían practicar y hacer de la ley lo que ellos quisieran, pero estaban regidos sobre el reino de los romanos. Y Jesús comienza ese ministerio y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y eso llama la atención de muchas personas. ¿Quién es este que dice que se ha acercado? ¿Cuándo sucederá? Y miren lo que dice en Romanos capítulo 14, verso 17. Traigo varios versos bíblicos porque es interesante entender cuando hablamos del reino de los cielos y a qué se refería. Porque cuando muchas veces nosotros hablamos del reino, nos imaginamos un trono, una silla, Dios sentado, Jesús al lado y todo lo que establece un reino. Pero el reino que Jesús hablaba en ese momento era un reino diferente. No tenía que ver nada con un palacio, no tenía que ver nada con la política. Era un reino totalmente espiritual. ¿Sabe por qué? Porque Israel no solo estaba oprimido políticamente, lo que lo había llevado al régimen político que estaban oprimidos, el reino de Dios, era por la mente de ellos, por la falta, por el pecado, por la desobediencia. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso lo dijo Jesús. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Israel pasaba pendiente en que cumplieran toda la ley. Los fariseos y todos los que estaban, todos los sacerdotes vivían tras de la gente, que comían, que no debían comer, que no debían celebrar, cuándo no lo debían hacer. Ese era lo que ellos creían que era el reino en ese momento para ellos. Era cumplir la ley. Y vivían, esto no se puede comer por esto no se puede. Entonces Jesús dice, esto no consiste, el reino del que yo voy a hablarles no consiste en quien cumple las leyes. No consiste en quién cumple el plato de comida, quién come más dietético, quién no come carne, quién come solo vegetales. Porque eso le llena al cuerpo. Pero Jesús hablaba del reino que hacía libre en el espíritu al hombre, que dice que traía
paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Era necesario que Israel entendiera que no consistía en un reino terrenal, que aunque el reino del cielo es manifiesto en la tierra, no consiste en un reino terrenal. Diga el que tiene a su lado, no consiste en un reino terrenal. Aunque se hace manifiesto en la tierra, pero no es un reino terrenal. No ha sido establecido por ningún gobierno terrenal. Esto es poderoso, hermano. Esto no lo creó un hombre, no lo creó un partido político, no lo crea un presidente. Esto lo creó Dios, el reino de los cielos. Dele un fuerte aplauso al Señor porque tenemos un reino que Dios ha establecido. Y dice Jesús, arrepentidos. Esto no es un consejo, sino que es una necesidad para poder entrar al reino de los cielos. Hay una clave específica para poder entrar al reino de los cielos, es el arrepentimiento. Nadie que no se arrepienta no puede entrar al reino de los cielos. Y esto, mire, esto abarcaba, no, esto le voló la cabeza a todos los fariseos y los sacerdotes, porque ellos creían que ellos cumplían la ley, ellos eran los únicos, ellos tenían la vestimenta correcta, ellos no faltaban a nadie, ellos respetaban las reglas. Esto les voló los trajes que los hacían santos, porque esto consistía en que también ellos tenían que venir al arrepentimiento. Dígame por qué. Porque ellos creían que el reino de los cielos consistía en condenar aún a los enfermos, a los paralíticos, desechar a las prostitutas, al ladrón, condenarlo, ponerle hasta nombre y sobrenombre, la prostituta, la adúltera. Ellos creían que en eso consistía el libertador, el que venía y iba a venir a condenar al pecador. Mas Jesús dice arrepentidos, y esto los trae a todos al arrepentimiento. Cuando Jesús habla del arrepentimiento, Él habla de un cambio en la vida. Habla de un nuevo nacimiento en nosotros. Jesús cuando le dice arrepentido porque el reino de los cielos se acerca, a no solo arrepentirnos del pecado, sino tener una vida transformada en nosotros. Tanto como para ellos en ese momento como para nosotros. El arrepentimiento no consiste en que yo digo disculpa, no, es que haya cambiado desde su corazón. Esto quiere decir, y esto viene con los temas que hemos venido estudiando en intercesión, un cambio de corazón. Porque usted no puede arrepentirse del diente al labio, eso es solamente una disculpa política. Cuando hay un arrepentimiento es desde lo más profundo del corazón, es algo que usted no vuelve a hacerlo ni a sentirlo. De ese arrepentimiento hablaba Jesús. Los hombres, miren, los fariseos y la gente, el pueblo iba a los ritos, hacían sacrificios, estaban en los templos, iban a las oraciones, pero no eran capaces de detenerse y orar por un enfermo, por un ciego. No eran capaces de orar por la mujer que tenía el flujo de sangre. No eran capaces de orar por un leproso. Y entonces Jesús dice, todos tienen que venir al arrepentimiento. Porque el reino de los cielos no consiste en ir con las leyes y subir con las leyes al templo. Consiste en un cambio de corazón, en un cambio de sentimiento, en un cambio de pensamiento, en un cambio de acciones. Para poder entrar al reino de los cielos necesitamos un cambio. Diga conmigo, necesitamos un cambio. Y es bien fácil decir, yo sé que es el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene requisitos, tiene todos los estándares que requiere Dios. Es vivir bajo la voluntad de nuestro Dios. Ser parte del reino de los cielos es regirnos bajo la voluntad y hacer lo que Él quiere que yo haga. Todos queremos los beneficios del reino de los cielos, pero es difícil querer someternos a todas las reglas del reino de los cielos. Y eso es lo que está sucediendo en la iglesia de hoy. Nos imaginamos el reino, las calles de oro, la mesa del banquete, pero no queremos pagar el precio. ¿Sabe qué? Aquí es manifiesto el reino de los cielos en nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Aquí está manifestado.
pero vendrá el tiempo en que se establecerá, y ese es en la segunda venida de Jesús. Entonces Él establecerá su reino en la tierra, pero nosotros hoy somos los portadores. Dice, mire, dice el reino de los cielos no es un reino físico, sino que está dentro de nosotros. El reino de los cielos no es un palacio, sino que es las acciones del cristiano. Por eso es bien interesante cómo Jesús predicaba. Cómo Jesús, ¿dónde iba Jesús a predicar? Buscaba a los que nadie querían hablarle, a los que nadie querían predicarle, a los que nadie querían enseñarle. El reino de Dios está entre nosotros. Lucas 17, 20, 21 dice: preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el verso total. Está entre nosotros. Nosotros somos los que manifestamos el reino de Dios. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros servimos, cuando usted ayuda a alguien, cuando usted ama, cuando nosotros perdonamos, estamos manifestando el reino de los cielos. Cuando nosotros servimos con todo nuestro corazón, cuando nosotros nos disponemos, estamos manifestando el reino de los cielos. Cuando nosotros damos testimonio de Jesús, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros buscamos las almas, cuando nosotros hacemos misiones, estamos predicando el reino de los cielos. Y es necesario que entendamos que no consiste en la tierra, no consiste en leyes terrenales, consiste en lo que Dios requiere a nosotros los cristianos que hagamos y cómo nosotros debemos vivir. Para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Juan 3 habla de cómo nosotros debemos nacer de nuevo. No es volver al vientre de la mujer, no es volver a hacernos bebé, no es volver a encarnarnos en el vientre de nuestra madre, sino es un cambio de vida. Es de la única manera que nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Un cambio total, dejar de ser lo que nos gustaba hacer y hacer lo que el reino de Dios nos requiere para poder entrar a él. Es entender lo que Dios quiere con nosotros, los propósitos que Dios tiene con nosotros para nosotros poder entrar al reino de los cielos. Es la única fórmula que nos lleva al reino de los cielos, nacer, y cuando nacemos hay un arrepentimiento. ¿Sí ve cómo nos lleva en el mismo rol? El reino de los cielos es el arrepentimiento y el nacimiento. El arrepentimiento brota una nueva persona, hace nacer una persona diferente. Y esto es cada día, hermanos. Es cada día que debemos luchar por tener el acceso al reino de los cielos. Cada día debemos de buscar esa entrada. Y yo no creo en lo que la gente, hace tiempo yo escuchaba a una persona que decía: yo traigo la llave, yo traigo la llave. No, la llave la tiene usted para entrar al reino de los cielos. Es tener acceso, es ser conforme en la voluntad de Dios, es vivir conforme su voluntad. Ese es el acceso directo al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. ¿Quiere conmigo desglosar estas tres palabras que dan entrada, que dan fruto? Como decía la parábola, es una semilla tan pequeña que es poquito a poco que va creciendo en nosotros. Cuando usted acepta al Señor, mire, si usted se quedó, quizás tiene 15, 10, 12 años, si usted se queda en la misma actitud, en el mismo pensamiento, en lo mismo que lo hiere, que no me saluden, que no me miran, que no me dan privilegio, usted no ha podido germinar el reino de los cielos en usted. Y es fácil de decir: ya no quiero servir, ya no quiero ser cristiano, ya no quiero predicar. No, es más, usted no necesita un altar para predicar el reino de los cielos. Usted necesita abrir su boca y tener el reino de los cielos en su corazón para hablar y dar testimonio de él.
¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Si nosotros aceptamos al Señor, es una aceptación, es que Él nos permite ser parte del reino de los cielos, pero nosotros tenemos que ir creciendo, dejar que el reino de los cielos crezca en nosotros y dé fruto en nosotros. Y dice que es a través del Espíritu Santo. No es a través de un privilegio, no es a través del nombre, de un título, es a través del Espíritu Santo. El reino de los cielos crece en nosotros a través del sentir del Espíritu Santo, ese cambio que solamente el Espíritu Santo nos da. Es por eso que vemos mucha gente todavía enfrascada con un pensamiento y con las mismas ataduras y con la misma manera de ser y con la misma forma de pensar y con la misma forma de responder, porque no ha permitido que el reino de los cielos crezca. Y el reino de los cielos no es pequeño, amados hermanos. No lo limitemos en nosotros. No podemos minimizarlo en nosotros. No podemos creer que el reino de los cielos es la forma en que yo pienso nada más, en que yo quiero que se hagan las cosas, en que yo quiero que se mire así la iglesia, en que yo haría esto si fuera el pastor o si fuera la pastora o si fuera el líder, el diácono. No consiste en eso. Eso es muy pequeño para pensar que el reino de los cielos es lo que nosotros creemos y pensamos que queremos que se haga. El reino de los cielos va más allá. Es salvación, es esperanza, es libertad, es liberación, es sanidad. El reino de los cielos, mire, es hacer cosas nuevas, es engrandecer el nombre de Dios. Por eso es impactante el ministerio más grande que fue el de Jesús. Jesús no se limitó a lo que los fariseos querían. Jesús no se limitó a lo que los sacerdotes requerían, a lo que las reglas requerían, a lo que las leyes requerían. Jesús salió del confort, vino a salvarnos. Nunca pretendió acomodarse Jesús. Nunca, ni siquiera en la cruz pudo Él decir: yo me voy a salvar a mí mismo. Él lo dio y se dio todo por el reino de los cielos. Por eso es que nunca se limitó a orar por la prostituta. Por eso es que nunca se limitó a que la mujer enjugara con su cabello y le echara el frasco de perfume en sus pies. Porque el reino de los cielos iba más allá de decirle que si él supiera quién es, no dejaría que lo hiciera. Él sabía quién era ella. Pero él venía a rescatar y a salvar, y venía a hablar de un reino que era de justicia, de amor y de paz. La gente vivía condenándose, la gente vivía señalándose, el pueblo vivía apedreándose, mas Jesús vino a orar y a hacer libre a los atados, a los endemoniados, a libertarlos. Ese es el reino de los cielos. Por eso es que no podemos acomodarnos a una iglesia que solo pensamos que eso es lo único que se puede hacer, que como usted no lo quiere hacer, no quiere que otro lo haga. El reino de los cielos sobrepasa el entendimiento humano y las reglas de la tierra. A mí me apasiona el reino de los cielos, porque no es la cabeza de ninguno de nosotros, no es lo que nosotros querramos. Eso es fascinante, hermano, que no es para complacernos a nosotros, es para complacerlo a Él. Por eso es que Jesús no complacía. Jesús no crea que lo querían, a Jesús no lo querían. A Jesús lo querían callar. Es más, lo crucificaron, porque Él predicaba un evangelio y un reino de libertad, porque Él se sentaba con los ladrones. Más, es impactante Jesús. Todavía dejó que Judas se sentara al lado de Él y mojara su pedacito de pan ahí con Él, porque Él sabía de qué reino Él había venido a predicar. Él sabía dónde había comenzado su ministerio, en el reino que trae justicia. Un reino justo, un reino que no condena, un reino que no margina, un reino que no hace excepción de persona. Es un reino justo. Entonces, cuando nosotros somos justos, estamos dejando visible al reino de los cielos en nosotros. Damos testimonio de qué es el reino de los cielos. Y cuando hablamos de justicia, es que usted es una persona justa en su trabajo, justa con su familia, justa con su iglesia, justo con su
esposo, su esposa, justo donde usted tiene su negocio con su empleado, es justo en todo lo que hace. Es una persona que no va a la conveniencia suya ni de nadie, sino que es justo. Y a veces duele ser justo, ¿sí? A veces dice uno, es injusto que yo tenga que hacer o ceder o aceptar o que me digan o dejar que me digan y no defenderme. Es injusto. Porque el reino de los cielos es justicia, amados hermanos. Y tenemos que ser justos. Y lo que la iglesia ha dejado de vivir es justicia. Y vivimos acomodándonos a como nos conviene y como queremos quedar bien y aparentando y dejando lo justo, que es parte del reino de los cielos. Y dice que es paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando todo usted ve mal, cuando usted le dicen no te va a ir bien, cuando usted ve las noticias, cuando usted le dan un diagnóstico, cuando usted tiene inquietudes, cuando usted tiene un problema en casa, cuando usted siente que lo va a perder, cuando usted, eso es la paz que da el reino de los cielos. Saber que tenemos un Dios soberano, que está por encima de cualquier situación. Y esto te trae paz en medio de la tormenta. Así como dice la alabanza, paz en medio de la tormenta, en medio de la situación. Ese es el reino de los cielos. Cuando tú confías en el reino de los cielos, tú sabes que vendrán tiempos mejores. Antes de subirme aquí hablaba con Andrea algo muy personal mío. Y ella me decía, ¿de verdad, mamá? Y le digo, sí. ¿De verdad, mamá? Sí. Y se queda ahí admirada porque no es normal lo que yo le estaba diciendo. Y luego porque yo tengo paz. Y yo confío en mi Dios. Y me dice, wow, no se los cuento porque no, ¿para qué? Porque no es normal. Que yo lo que le estaba contando no es normal. En la tierra no es normal. Pero como yo confío en el reino de los cielos y su justicia, tengo paz. Y como hay paz, hay bendición. Llega la bendición. Después de las tormentas, llega la calma. Y si usted se mantiene en calma, usted va a ver la calma. Pero si usted se desespera, usted no va a poder ver la calma que Dios pone. Si usted lo termina antes, usted no va a ver lo que Dios iba a hacer y tener la paz. Alguien ha vivido momentos difíciles y se ha quedado quieto, porque hay momentos de accionar y hay tiempos de esperar. Pero con paz, no renegando, no asustando, no arrebatando, no quitándole a nadie. Usted dice, llegará mi momento, llegará la justicia y ahí da la paz, porque dice, hay una justicia y tengo paz. Esa paz que le da tranquilidad, que no le quite el sueño, que no le quite el hambre, no le da insomnio, no lo enferma. Esa paz que dice, yo espero en el Señor. Ese es el reino de Dios, tener paz. No decir, me van a llevar migración y esto y lo otro. Tener paz. Y es ahí cuando Dios nos sorprende. Y el reino de los cielos se abre a nuestro favor. Se abre a nuestra justicia. Y hace lo sobrenatural. ¿Sabe qué es lo más poderoso del reino de los cielos? Es que hace cosas sobrenaturales en nosotros. En aquel que le cree. En aquel que recibe. Por eso es que el reino de los cielos no se apega a la mente, ni al problema suyo, ni al mío. Y dejamos de pensar en un trono nada más y sabemos que es un reino establecido en nuestros corazones. Que ahorita no es visible, pero que pronto vendrá, se acerca, decía Jesús. Viene el momento y esa profecía sigue vigente. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué? Porque se está manifestando, se estaba liberando el pueblo de Israel de la opresión, se estaba liberando de la ley que nadie podía cumplir. Y yo creo que en este tiempo también se está acercando. ¿Cuántos lo creen conmigo? El reino de los cielos se está acercando. Trae justicia, paz y gozo. Gozo. Hablemos del gozo que da el reino de los cielos. Eso no es una alegría momentánea. Eso es lo que usted siente en una fiesta, en algo,
un momento agradable, es alegría. El gozo es un gozo que usted puede estar en cualquier situación, usted puede sonreír. Usted lo sigue creyendo. El gozo es esa libertad, es esa fe que no nos mueve. Eso nos da el gozo. Es poder cantarle al Señor en medio de la situación. Y eso es lo que hace el reino de los cielos. ¿Cuántos se han subido a este altar o cuántos han servido que quizás el enemigo ha querido quitarle el gozo? Un familiar, un hijo, un esposo, el trabajo, los contratos. Le han querido quitar el gozo de adorar al Señor, de servirle a Él. Una enfermedad, una mala noticia. Y dice, yo tengo gozo, yo tengo paz. Y no me la da el mundo, no como la que el mundo da, sino como la da nuestro Dios, que viene del reino de los cielos. Mire, cuando nosotros pensamos en el reino de los cielos, nosotros no somos pobres. ¿Se ha dado cuenta? A veces nos sentimos tan pobres, nos sentimos sin nada, porque pensamos que el reino y el tener es solo terrenal, material, y hay cosas que no lo puede comprar el dinero. No es de la tierra lo que usted recibe. Dígame, ¿qué yo puedo recibir del reino? ¿Cuáles son los beneficios del reino de los cielos? Todo lo que estamos hablando: justicia, paz, gozo, sanidad, liberación, dones, talentos. Ese es el beneficio de ser parte del reino de los cielos. Salvación, que es lo más grande que nosotros podemos recibir. Vida eterna, que hay una morada para nosotros, hay un lugar especial para nosotros, que nuestra alma no va a la perdición, sino que va para la salvación. Son los beneficios de ser parte del reino de los cielos. Por eso es que usted no es un cristiano cualquiera. Ser cristiano no es vergüenza, es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. No nos avergoncemos de decir que somos parte del reino de los cielos. No tenga miedo de decir que es cristiano. No tenga temor de decirle a alguien, yo sí soy cristiana, o yo soy cristiano, o yo creo en el reino de los cielos. Israel esperaba al rey, ellos siguen esperando a un rey con dinero y poder terrenal. Pero el reino de los cielos es un poder sobrenatural que no es solo terrenal. Él gobierna la tierra y los cielos. Ese es más poderoso. Ellos siguen esperando el Mesías. Por eso es que Jesús no creyeron que Él venía a rescatar los que se habían perdido, los que condenaban, porque ellos creían que era un rey el que iba a libertarlos, que tenía poderes sobrenaturales. No creían en el poder del Espíritu Santo. Mire, nosotros no somos cualquiera, tenemos el poder del Espíritu Santo. Ese nos da poder y autoridad en la tierra, porque somos parte del reino de los cielos. Dice que es a través del Espíritu Santo. No son poderes mágicos, no son poderes de seres creados de la televisión ni de ningún programa. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. En unas semanas, meses estaremos celebrando las fiestas, las vigilias, empoderados por el Espíritu Santo. Y tenemos que abrirnos. Si somos parte del reino de los cielos, tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo nos llene. La iglesia tiene que sentir ese poder del reino de los cielos en nosotros. Poder para sanar, para orar por alguien. Poder para poder salir de una situación difícil. Cuando le dicen no vas a poder, usted diga yo sí puedo, porque yo tengo poder del Espíritu Santo. Cuando alguien te dé una mala noticia, tenga paz y el gozo no se le va, porque eso lo hace el Espíritu Santo. El reino de los cielos tiene poder en la tierra. No hay nadie, no hay ningún gobierno, no hay ningún presidente, aunque se crea que lo puede hacer todo. El reino de los cielos siempre tiene poderío sobre la faz de la tierra y lo que está arriba. Cuando usted piensa en eso, usted debe tener paz en todo momento. En la carta que le enviaron, en lo que le negaron, en la puerta que se cerró. Porque somos parte del reino de los cielos. Siempre
creo que he aprendido en el transcurso de los años. Antes yo me preocupaba, me desesperaba, me decepcionaba. Sentía que me iba a morir, sentía que se había ido el mundo cuando situaciones o cosas que se cerraban, que estaban en contra de lo que yo quería o de mi favor o algo que yo no esperaba y me sucedía. Hoy tengo paz porque soy parte del reino de los cielos. Yo no pertenezco a nada, yo pertenezco a Dios. Usted pertenece a Dios. Y si Él es el dueño de todo, usted lo puede tener todo. Usted lo tiene que tener todo. Lo que pasa es que queremos verlo solo físicamente todo el reino. Y no consiste en los ojos que lo ven. Consiste en que esté dentro de nosotros. Que sea la fe de lo que no tenemos y la esperanza y la certeza de lo que no vemos. Entonces entendemos el reino de los cielos. Que hay cosas que se obtienen en fe, que vendrán en fe. Lo que usted hoy no tiene, yo siempre digo esa frase y me encanta. Lo que yo hoy pienso que no lo tengo, mañana me va a sobre y abundar. Porque pertenezco al reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás se nos es añadido. Así que el gozo no nos puede quitar nada. Nada le puede quitar el gozo. Nadie tiene poder para quitarnos el gozo. Hoy en esta noche arrebate ese poder del gozo en su vida. Y dígale al problema, a la situación, a la llamada, a la carta, al diagnóstico, a lo que le hicieron, a la puerta que se cerró. Dígale, no me robarás el gozo porque yo pertenezco al reino de los cielos. Y usted, mire, vuélvase un predicador, estudie el reino de los cielos. ¿En qué consiste? Que no es en comida ni bebida. No estemos preocupados por este cuerpo, por lo que vamos a tomar, por lo que vamos a beber. Preocupémonos por el reino de los cielos y su justicia. Israel vivía desesperado, condenándose, apedreándose, más Jesús vino a libertarlos. Una sola palabra bastaba para que Jesús los libertara, los sanara. Y Él vino y predicó ese evangelio, predicó este misterio del reino de los cielos. Mateo 6:33 dice, buscad más, comienza, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros estamos en un tiempo que está al revés, transversado. Buscamos las añadiduras y dejamos a un lado el reino de los cielos. Creemos en las añadiduras y buscamos primero las añadiduras, y si acaso queda tiempo, busco el reino de Dios y su justicia. Si acaso creo en el reino de Dios y su justicia. Si acaso las redes sociales lo anuncian, voy a la tendencia de las redes y creo en el reino de Dios y su justicia. Si acaso es tendencia, yo la creo. La iglesia está transversando las añadiduras y las estamos poniendo por prioridad y dejando el reino de donde proviene todo a un lado. Dejando de creer el que domina el reino de los cielos y la tierra. Dejando de confiar en quien domina todo lo que se mueve en el cielo y debajo de la tierra. Nuestra fe, nuestra confianza debe de estar en el que está en el reino de los cielos, en el que lo creó, que es nuestro Dios. Y estamos transversando y viviendo por añadiduras. Por eso es que estamos escasos en muchas áreas de nuestra vida. Por eso es que estamos escasos en la fe, escasos en la esperanza, escasos en los dones, estamos escasos de gozo, estamos escasos de amor, estamos escasos de poder predicar. Ni siquiera le queremos decir a la gente que somos cristianos porque estamos escasos, estamos viviendo por añadiduras. Hoy en esta noche alguien conmigo quiere ir primero al reino de Dios y su justicia, y las añadiduras vienen. Estamos preocupados por las añadiduras. Hay gente que no duerme por las añadiduras. Se le ha ido el sueño.
Gente que está enferma por las añadiduras, obsesionado por las añadiduras, arrebatando, robando añadiduras. Wow, eso es tremendo. Robando añadiduras y pudiendo ser parte del reino de los cielos primero. Acostumbrándonos a las migajas o a las partes insignificantes de las añadiduras, cuando el reino de los cielos nos puede dar más y más y más. El reino de los cielos es ilimitado, pero hay que creerlo, hay que entenderlo, hay que someterse, hay que vivirlo. Y el sometimiento al reino de los cielos es que no nos gusta. Nos gustan las profecías, nos gusta que nos den, que nos eleven, que nos suban, que nos aplaudan, pero no nos gusta someternos. Y queremos las añadiduras, pero no buscamos el reino de Dios y su justicia, porque como hay justicia, a la justicia, esa ya no nos gusta. Por eso es que hoy vivimos en una vida de mentiras, vivimos en una vida aparentando, vivimos en una vida sin hablar de Jesús. ¿Cuántos hablaron a alguien hoy de Dios? ¿Cuántos? Así honestamente. ¿A quién usted le habló hoy de Jesús? Levante la mano si usted lo hizo. Seamos sinceros. Tenga la libertad. No levanten la mano por pena o de verdad nadie habló de Jesús. ¿A quién usted le habló del reino de los cielos hoy día? ¿Qué ha hecho el reino de los cielos en su vida? ¿Qué beneficio usted ha recibido? ¿Le ha dicho a alguien qué beneficio usted tiene de ser parte del reino de los cielos? ¿Qué beneficio usted le dice? Mire, por creer en Jesús, por ser cristiano, yo tengo este beneficio, soy beneficiado. ¿O es usted de los que le van a decir, mire, y dicen, y este es cristiano, y vos que no sos cristiano? Yo me atrevo a decir que alguien le ha dicho, y vos que no sos cristiano, y que no crees, no tienes fe. Hay gente que tiene más fe que los cristianos hoy día, porque ya no creemos en el reino de los cielos, ya no creemos en que Dios lo puede hacer, que Él es el que está en el trono, es el que tiene el poder, el dominio sobre todo. Y nos lamentamos más que los que no creen en el reino de los cielos. Y vivimos en una mente más escasa que los que no tienen a Jesús en sus corazones. Por eso es que es necesario que entendamos el reino de los cielos y su justicia, y las añadiduras vienen de parte de Él. Él usa medios, Él usa gentes para las añadiduras, pero todo viene de Él. Él usa métodos. Él te sorprende con alguien o con algo, pero Él es el que te manda y te bendice. Él es el que hace el extra para nuestras vidas. Él es el que nos agrega. Tenemos que seguir entendiendo que el reino de los cielos y su justicia es primero, es sobre todas las cosas. Y eso es difícil, porque hay gente que dice, no, que no, creen que el reino de los cielos es solo la iglesia. No es solo la iglesia, no está solo en cuatro paredes. No es que usted venga a la iglesia, es que ponga a Dios sobre todas las cosas, es que ponga a Dios por primero. No se equivoque que el reino de los cielos y que Dios es solo la iglesia y que me piden que esté en la iglesia. No, es que usted viva bajo el régimen del reino de los cielos. Ese es el verdadero evangelio. Y todo lo demás es añadidura, y todo lo demás es el extra que hacemos, y todo lo demás es que nosotros nos apegamos al reino de los cielos. A que nos congreguemos, a que sirvamos, a que prediquemos, a que hagamos misiones, a que usted evangelice, predique, enseñe, hayan maestros. Ese es ser parte del reino de los cielos. No podemos encerrarnos en que es solo sentarnos en una silla y venir, y otro día igual, y irnos y venir, y ir y venir, y agarrar una cámara, agarrar un piano, una guitarra, enseñar, predicar. Yo aquí. No consiste en eso solamente el reino de los cielos. Eso va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Si usted se lo puede imaginar, va más allá. Es amor, es perdón, es crecimiento, es avance, es respeto, es ayuda. El reino de los cielos es despojarse, es liberarse,
es buscar sanidad, es buscar una oración, es leer la palabra, es congregarnos, es ir a los ayunos, es ir a los retiros, es vigilar. Ese es el reino de los cielos. Buscar más, hay más. Diga conmigo, hay más de lo que yo puedo imaginarme. No vivamos creyendo que es un reino escaso. No vivamos creyendo que es un reino pequeño. No vivamos creyendo que es solamente este lugar. Por eso es que, bueno, quizás en muchos pastores, yo me preguntaba esta semana y hablaba con alguien y le digo, wow, hay unos tremendos llamados de ministerios, wow, globales. ¿Cómo sucede que en unos sí y otros no? Hablábamos con alguien acerca de eso. ¿Cómo es que en otros y hay amor, hay pasión? Y es creer en lo sobrenatural, es darse todo. Usted escuche los ministerios, la gente que ha llegado grande. Hablemos de lo terrenal, alguien que haya llegado grande, en alto, un abogado, un empresario, un doctor que haya obtenido altos méritos o quizás haya estudiado más y haya tenido más títulos y ahora esté en un lugar más alto. ¿Cómo llegó ahí? No fue fácil. Tuvo que cumplir requisitos, tuvo que someterse, tuvo que sacrificarse. Así es el reino de los cielos, hay que sacrificarse. Hay que dejarlo todo para poder recibirlo. Y entonces vienen las añadiduras, vienen las recompensas, vienen las bendiciones, viene la sorpresa, viene Dios a sorprendernos. Y con el último verso bíblico de esta noche, Mateo 11:12, con esto quiero dejarlos, y dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Una traducción más clara. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en tiempos violentos. Y para usted mantenerse siendo parte, tiene que ser violento, no pegándole al hermano, no vaya a empezar a jalarle el pelo, a quitarle, no consiste en eso, no es una violencia humana, no es una violencia de golpes, no es con espada, es con el espíritu que se pelea hoy día. Es con la fuerza del Espíritu Santo. Dice, solo los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Y de dónde viene esa fuerza? Viene de Dios. Por eso es que mantenernos hoy siendo parte del reino de los cielos, hay que ser fuerte, hermanos. Porque el enemigo quiere botarlo, tropezarlo, burlarse, quiere robarlo, quiere matarnos, pero los violentos nos mantendremos en pie. Por eso es que usted no se enoje si alguien es diferente a usted. Si usted es pasivo y de cualquier cosa lo abota, ese es su problema. Por cualquier cosa ya no hace algo, ese es su problema. Cualquier cosa lo molesta, ese es su problema. Usted continúe, avance, conquiste el reino de los cielos, busque más, busque las añadiduras, arrebate, alcance, muévase, corra. Solo los violentos con la fuerza lo lograrán. Porque hay que ser fuerte muchas veces. Si con el clima estamos, que mire, que tengo esto y no voy, que no, que esto y lo otro. Hay cosas que de verdad, hermano, nos detienen el día y son fuertes y dice, wow, pero hay gente que por la nada, un mosquito lo picó, no, ya no voy a hacer eso. Mire que no, ya no quiero. No, mejor no, ya no avanzo, no, ya no quiero crecer. Y retrocedemos por cualquier cosa. Usted está aprendiendo como yo cada día a decir que eso no me puede detener. Si el reino de los cielos es más grande que eso. No me puedo someter a una mente pequeña, a un deseo de alguien pequeño.
No se detenga por una mente pequeña, por un reino de la gente que se ha hecho imaginaciones que es pequeño, solamente a la imagen de ellos y semejanza, no de Dios, no que de nosotros mismos. Y está deteniendo a que usted conquiste, a que usted se mantenga fuerte en un reino tan poderoso como lo es el reino de los cielos. Solo los fuertes y los violentos arrebataremos el reino de los cielos. Se necesita estar parado firme, vitaminas del cielo para pararse, fuerza de lo alto, ánimo de lo alto. Cuando no le dé ánimo a alguien y no le dé la palmada a nadie, no se detenga por eso. Busque lo del cielo, busque la fuerza de Dios, busque a Dios en su presencia. ¿Sabe que muchas veces vienen, yo no sé si solo a mí, quizás somos mujeres, de repente dicen, ay, que son muy sentimentales, ay, que son muy emocionales, que somos muy fijadas, y nos ponen, en la mayoría de hombres dicen eso, que las mujeres que somos aquí, pero ¿sabe qué? No busquemos eso, busquemos a Dios que nos apruebe. ¿A quién busca usted cuando siente desánimo? Busque a Dios. Claro, un consejo, una palabra de ánimo, una oración fortalece, pero yo abro mi corazón para fortalecerme, porque me pueden tener hincada aquí tirada 2 días, 3 días para fortalecerme, y si yo no quiero, si yo no abro mi corazón, nunca voy a ser fuerte. El pastor puede hablar con usted y motivarlo, porque ya no lo puede obligar uno. Eso era antes, los pastores lo obligaban. Yo miré eso. Y la gente se sometía. Y de la obligación cambiaban. Pero hoy es una nueva era. No se pueden obligar. Si usted los está motivando, dicen que los están obligando. Si usted lo pone por un arreglo requisito, dicen que es un régimen. Cuando todo el mundo en su casa, pues el reino, usted gobierna su casa con requisitos, ¿verdad que sí? O cualquiera puede llegar y hacer lo que quiera, dormir donde quiera, acostarse donde sea, agarrar todo lo que usted tiene. Cualquiera puede entrar, no, ¿verdad que no? Hay requisitos, así es el reino de los cielos. Por eso es que nosotros debemos someternos, ser fuertes, ser violentos y mantenernos. ¿Qué más, Señor, yo puedo hacer para ti? ¿Qué más puedo hacer para el reino de los cielos? Algo más, pastor, en lo que yo pueda servir. Algo más. ¿Qué misión? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más? ¿A dónde podemos ayudar? ¿Dónde podemos sembrar? ¿Qué podemos hacer? Mire, algo más, yo tengo tiempo. Ya pues, casi ya no hay tiempo, no tenemos el tiempo. Apenas corremos. Yo soy vengo los viernes, paso el 495 de mi patio para llegar. El reino de los cielos se merece que nosotros sirvamos y estemos listos, estemos fuertes para decir, Señor, aquí estoy, heme aquí. Quiero ser parte de tu reino, quiero servirte, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos con la fuerza lo conquistaremos. Se necesita conquista en este tiempo. Ser un conquistador. ¿Qué es un conquistador? Alguien que insiste. Un conquistador es alguien que pelea. Un conquistador es alguien que no duerme. Un conquistador es alguien que está vigilando para obtenerlo. Un conquistador es alguien que está arrebatando para entrar. Necesitamos arrebatar nuestra entrada al reino de los cielos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien enfriar y devorar. Y en esta noche póngase en pie. Se necesitan violentos, gente que no se detenga por nada, ni por una mala mirada, ni por un mal comentario, ni por un mal deseo, ni por que nadie lo miró o nadie le agradeció. Eso no nos puede detener. El reino de los cielos es más grande que eso, porque nadie nos aplaudió. El aplauso no es el reino de los cielos. Es servirle a Él, es creer en Él, es vivir por Él, es arrebatar nuestra salvación, es arrebatar nuestro lugar. Hay alguien que puede orar conmigo y decirle, Señor, en esta noche, hagamos una oración profunda en esto. Si usted se había imaginado solo un trono y una calle de oro, el reino de los cielos está manifestado en nosotros en este tiempo aquí, y se establecerá
con la venida de Jesús y será eternamente establecido en la tierra. Por hoy nosotros somos portadores de ese reino. Nosotros damos testimonio, nosotros vivimos por el reino de los cielos. Nosotros lo manifestamos en nuestra manera de pensar, de actuar, de accionar, de sentir, de nuestros comportamientos, Señor, de nuestros deseos, de unos con otros, papá. El reino de los cielos es sanidad, Señor. Es salvación, es esperanza, es arrepentimiento, es un cambio, es nacer de nuevo para poder entrar, Señor. Necesitamos vivir cada día arrepentidos, Señor. Cada día estar, Señor, agarrados de la fuerza tuya, papá. Si hay gente débil en este momento, Padre, Señor, te pedimos que fortalezcas a aquel que ha perdido las fuerzas. Una violencia espiritual, Señor, que hemos dejado de ser violentos espirituales, arrebatadores de la presencia de Dios. Nos hemos acomodado, estamos enfriados por el frío, por los climas, por la gripe, las enfermedades. Todo eso nos quiere quitar. Mire, desde la pandemia para acá algo ha sucedido, que tenemos que estar más fuertes para todo lo porvenir. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias por los conectados que están ahí. Arrebate el reino de los cielos. Sufre violencia y solo los violentos con la fuerza lo conquistarán. Gracias por conectarse. Los esperamos este domingo. Que se conecten nuestro en vivo. Y declaramos que el reino de los cielos y su justicia llegue a su vida. Y las añadiduras le llegarán. En el nombre de Jesús. Sigamos orando aquí un ratito más. Siento orar.